¿Cómo están, estimados amigos? Una vez más delante de ustedes con este interesante asunto relacionado con los principios de fe. Hoy veremos la ley y la gracia. Seguramente ha escuchado la expresión "somos salvos por gracia", ¿no es verdad? Pero ¿qué significa esto? Podríamos concluir rápidamente que si la salvación es por gracia, la obediencia ya no es necesaria. Y en ese caso, ¿cuál sería el valor de la ley de Dios? Y el tema de la guarda del sábado, el día del Señor, ¿para qué? Se entiende que no tenemos obligación de respetar ninguna ley. Entonces podríamos decir que somos libres para hacer lo que nos plazca. No importa si hemos pecado, si seguimos pecando, o aún en el futuro podríamos seguir pecando, porque igual seríamos salvos. Para eso es la gracia, afirman algunos. Hoy, con la bendición del Señor, trataremos de responder a las siguientes interrogantes. ¿Qué es en realidad la gracia? ¿La gracia nos exime de la obediencia? ¿Y la ley de Dios debe ser obedecida hoy por los fieles? Respondamos estas interesantes interrogantes. Primero definamos qué es gracia. Entendamos primero el significado gramatical de la palabra. El diccionario de la lengua española la define como ayuda sobrenatural concedida por Dios a los hombres. Entonces, gracia es un regalo, por lo menos en el aspecto que nos interesa. Un regalo es algo que no nos cuesta absolutamente nada. Definida la palabra gracia, ahora veamos desde el punto de vista teológico. Extraemos un párrafo del libro La ciencia de la salvación, en la página 44, nos dice así: gracia es definida en la teología cristiana como favor inmerecido, libremente concedida por Dios a los individuos que son redimidos y santificados por medio de ella. Proviene del término hebreo gen, que significa gracia. Así es como se usa en el Antiguo Testamento. Ahora veamos en el Nuevo Testamento. Gracia deriva del griego charis. Está asociada casi exclusivamente con la figura de Jesús. Por la muerte expiatoria de Cristo fue revelado el ilimitado favor de Dios. Gracia es dar a alguien algo que no merece, la vida eterna. Y misericordia es no dar a alguien algo que sí merece, la muerte. En el momento en que el hombre y la mujer escogieron desobedecer las instrucciones bíblicas y obedecer las palabras de Satanás, se tornaron merecedores de la muerte eterna. ¿Por qué? La paga del pecado es muerte, según Romanos 6:23. Desde que Jesús decidió asumir el lugar del pecador y sufrir la penalidad que era resultado de la transgresión o desobediencia, mediante la gracia divina, el hombre no recibió aquello que merecía, es decir, la muerte. Debemos entender además que la justicia de Cristo fue imputada, que quiere decir regalada al pecador arrepentido. Su muerte vicaria sobre la cruz del Calvario ofrecieron al hombre aquello que él no merecía, la vida eterna. El don gratuito de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Completaba el versículo de Romanos 6:23. Sigamos analizando este interesante concepto poco comprendido.
La gracia es un atributo de Dios ofrecido hacia las criaturas humanas indignas. No la buscamos, sin embargo, la gracia fue enviada a buscarnos a nosotros. La gracia divina es el gran elemento de poder salvador. Sin ella, todo esfuerzo humano es inútil, nos dice la hermana White en Obreros Evangélicos 72. Por otro lado, es cierto, los ángeles no entienden a cabalidad lo que es la gracia, ni tampoco es necesario para ellos. ¿Por qué? Porque ellos nunca pecaron. Pero en el caso nuestro, es imperativo, necesario, la gracia para liberarnos de la condenación. Por ello, fue la gracia la que envió a nuestro Señor Jesucristo a buscarnos cuando éramos peregrinos para llevarnos de vuelta al redil, nos dice Mensajes Selectos del tomo 1, 389. Un reformador en la Edad Media, con referencia a los misterios de la redención, sorprendido de la grandeza de la gracia de Dios, expresó las siguientes palabras: «Oh grandeza indecible de este cambio, el inocente es condenado, Cristo, y el culpable, el hombre, queda libre. Al que bendice, carga con la maldición, y la maldición se vuelve bendición. La vida muere y los muertos viven. La gloria es envuelta en tinieblas, y el que no conocía más que confusión de rostro es revestido de gloria». Por lo expuesto, podemos concluir que la gracia de Dios es un regalo concedido a los seres humanos por medio de Cristo para salvarnos. Después de la caída, los humanos estamos expuestos a la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Esto se traduce a la práctica de la siguiente forma: todos los que hemos pecado alguna vez estamos como en una cárcel esperando que se ejecute la sentencia de muerte. Entonces es introducido Cristo como la solución al problema del hombre. Dios no quiere hombres condenados. Dios no quiere siervos presos, sino libres y llenos de salud, para que les sirvan y le adoren voluntariamente. Habiendo comprendido acerca de la gracia, ahora analicemos el otro aspecto, la ley. Aunque ya lo comentamos en temas anteriores, no está de más decir que la ley nos muestra el pecado, como nos dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, el verso 7. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Además, Juan, en el capítulo 3, versículo 4 de la primera epístola, enfatiza que el pecado es la infracción de la ley. Entonces, si la ley nos muestra el pecado, diremos que la ley condena, la ley mata. Según Romanos 6:23, que ya lo hemos comentado. Para que esto no ocurra, interviene el Señor por gracia, como un regalo. Nos muestra que el hombre logra quedar libre de condenación por la fe en Jesús. Esto lo confirma Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor, su gracia, para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces la ley, además de mostrarnos la condición pecaminosa en que se encuentra el hombre, a través del Espíritu Santo, nos muestra también la solución. ¿Y quién es la solución a este grave problema? Juan el Bautista apuntó a Jesús diciendo: «He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». San Juan 1, 29.
Cuando sentimos que somos pecadores, la ley entonces es un ayo, que quiere decir un guía, que nos conduce a Cristo. Gálatas 3:24 nos dirá, la ley tiene el objetivo de llevarnos a Cristo. Concluimos entonces que la ley es inseparable de la gracia. La gracia no tiene validez sin la ley. Dicho a la manera del rey David en el libro de los Salmos, podemos leer lo siguiente: la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Y aún Salmos 85, versículo 10. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Nos decía en el Salmo 89, versículo 14. Por lo tanto, la justicia, ¿qué cosa es? La perfecta obediencia a la ley de Dios. Como la misericordia, la gracia del Señor dada al hombre culpable, son atributos divinos de su gobierno. Hasta aquí analizamos la ley y la gracia por separado. Ahora veamos la relación que tienen entre sí en el plan de la salvación. Por todo lo que ya hemos expuesto, estamos en capacidad de responder lo siguiente: ¿cómo es que el hombre alcanza entonces la solución al problema del pecado? Cuando por la gracia del Señor somos atraídos por el Espíritu Santo y no resistimos a esa atracción, sentimos un estado de dolor por los pecados que hemos cometido. Esto es llamado el arrepentimiento. Entendemos el sufrimiento que le causamos al Señor. Entonces, nace un deseo de mejorar y pedimos perdón por las ofensas que hemos hecho. A esto se denomina confesión. Luego decidimos cambiar. Es decir, se da en nosotros la conversión. El Señor con su gracia nos da las fuerzas para lograrlo. Día tras día, minuto tras minuto, vamos creciendo en la práctica de la verdad y entramos a un proceso que se denomina santificación. Es así como obedeceremos la santa ley como un acto de amor a nuestro Señor, como nos decía San Juan capítulo 14, versículo 15. Como ustedes ven, la gracia del Señor actúa en cada momento de nuestra vida. Aunque no conozcamos a Dios, igual su gracia es dada a cada día. El aire que respiramos, el agua que bebemos, las palpitaciones del corazón, el cariño y el amor que recibimos, las flores que nos alegran, la sonrisa de los niños. Podemos disfrutar esto y mucho más solamente por la maravillosa gracia de Dios. Analicemos ahora la palabra justificado. En teología quiere decir perdonado. O sea, un pecador es liberado de condenación, es encontrado sin culpa. Así lo confirma el libro de los Romanos, el capítulo 3 y el versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¡Qué buena noticia! Somos perdonados por la gracia del Señor. Pero la obediencia a la ley, ¿dónde queda? En el libro de Gálatas, el capítulo 2, el verso 16, nos dice lo siguiente: sabiendo que el hombre no es justificado, o sea, perdonado, ¿no?, por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces,
¿para qué sirve la obediencia a la ley? Nótese que los textos hablan de justificado, o sea, perdonado. Para ser perdonado no hace falta la obediencia. No es por las buenas obras que hacemos al obedecer la ley que ganamos el perdón. Es solo por la fe. La fe es la confianza plena en el Señor. Es por la gracia que Él nos da que somos perdonados. Pero la vida cristiana no termina con el perdón logrado. Apenas ha comenzado. De ahí en adelante viviremos amando al Señor. Tendremos que lograr la santidad del carácter. La perfección es el reto que está delante de nosotros, según Mateo capítulo 5, versículo 48. A ese proceso posterior, después de lograr la justificación o perdón, se llama santificación. Y la ley de Dios es la base para lograr la santificación. Seguramente nos preguntaremos, ¿qué es lo que Dios pide de nosotros? Entonces, la divina respuesta llega inmediata. Si me amáis, guarda mis mandamientos. El que dice que me ama y no guarda mis mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. La ley de Dios se constituye entonces en regla de fe y práctica para lograr la santidad. No hay otra regla. Por ello David, el gran rey, decía: «Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación». Salmo 119, versículo 97. Pablo complementa la idea y nos dice en Romanos 7, versículo 12: «La ley es santa, justa y buena, porque nos muestra lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Es la norma de justicia de Dios». La ley es espiritual. Y nosotros, después de lograr el perdón por la fe que Él nos dio como un regalo, somos de ahí para adelante espirituales. Dejamos de ser carnales. Esto es, ya no pensamos en las cosas de la carne. Más bien ahora nos deleitamos en los frutos del Espíritu, según nos decía en Gálatas 5, desde el 19 al verso 23. Hemos logrado un cambio. Pasamos de muerte a vida. Dejamos el reino de las tinieblas, el reino del diablo, y entramos en el reino de la luz, el reino de Dios. La Escritura detalla este cambio en el libro de Gálatas, capítulo 5, el verso 24 ahora. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y Pablo usó su propia experiencia para ilustrarnos este interesante proceso. Leamos, por favor. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, decía él. Romanos 7:14. Esto dijo el gran apóstol cuando no conocía plenamente al Señor. Todavía vivía sin Cristo, en las prácticas carnales del mundo de pecado. Pero cuando se entregó al Señor, vivió una vida plenamente consagrada a Jesús. Gálatas 2:20 nos dirá: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ahora era un hombre espiritual. En el libro de Romanos, que el apóstol Pablo también nos dejó para nosotros, en el capítulo 2 y el verso 13 nos dice: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Así es como logramos la santidad que Dios pide. Por eso ahora
cuando la puerta de la gracia está aún abierta para nosotros, tal como nos dicen Romanos 6, 11 y 12. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en nuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Entonces, nos queda muy claro que la ley no perdió vigencia por la gracia, más bien queda confirmada eternamente, queda establecida de manera inseparable de la gracia. Queridos amigos, al concluir este estudio, ¿qué opinan? ¿La gracia nos exime de la obediencia a la ley? Claro que no. Por lo anteriormente expuesto, la ley es eterna y la gracia nos ayuda a obedecerla como nunca antes. Cristo no nos ha prometido ayuda para llevar hoy las cargas de mañana. Ha dicho, bástate mi gracia, pero su gracia se da diariamente. Así como el maná caía en el desierto para la necesidad cotidiana, para alimentar a los millones de Israel en su peregrinación, así podemos hallar nosotros el pan celestial para la necesidad de cada día. Tenemos que tomar una decisión. ¿Demostraremos que amamos al Señor o nos colocaremos en contra de Él, siguiendo la corriente de los que afirman que la ley no vale? Usted decide. La Iglesia es el objeto al cual Dios dedica en un sentido especial su suprema consideración. Es el escenario de su gracia, en el cual se deleita en revelar su poder para transformar los corazones. Que el Señor nos ayude a obedecer esa ley, que es el padrón colocado delante de nosotros. Oremos fervientemente al Señor y unámonos con Él como el pámpano con la vid. Él nos dará fuerzas para vencer el pecado. Él dijo, sin mí nada podéis hacer. Y nos dice aún, bástate mi gracia. Acompáñenme, por favor, en una oración de súplica por la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, postrados en tu santo nombre, estamos agradecidos por la preciosa luz de tu palabra. Nos muestra, nos ilumina, nos indica la senda estrecha que tenemos que caminar. Ayúdanos a grabar en el corazón y en la mente estas solemnes verdades que hemos estudiado. Haz que podamos entender la gracia y obedecer tu ley. Ayúdanos, Señor, a amarte de todo corazón. Estamos en tus manos. Quédate con nosotros y danos la bendición que más necesitamos. Haz que podamos tomar una decisión firme al lado tuyo y obedecer tu preciosa palabra como tú esperas de cada uno de tus hijos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Perdido fui a mi Jesús, Él vio mi condición. En mi alma derramó su luz, su amor me dio perdón. Fue primero en la cruz donde yo vi la luz y mi carga de pecado dejé. Fue allí por fin lo vi a Jesús y siempre con él feliz seré.
Jesús y siempre con él feliz seré. Muchas gracias por haber asistido a esta serie de estudios de los principios de fe. Continúe con los próximos temas. Que el Señor les bendiga. Amén.